estamos con Roberto Anaya, el cual nos va a platicar sobre la leyenda del Illahuayo. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, ¿qué tal, Caro? Gracias. Para empezar, ¿qué es un Illahuayo? Bueno, según la leyenda, el Illahuayo es un protector de la vida. Se supone que está en una vinculación directa con la vida y la muerte, porque viene del Xictli, que significa en náhuatl ombligo. O sea, de hecho el Illahuayo significa pelusa en náhuatl. O sea que estamos hablando de una pelusa de ombligo. Se puede decir que sí, o sea, se supone que el ombligo es el lugar donde se unen los seres no nacidos y los seres nacidos. O sea, los no nacidos son los fetos y los nacidos son las madres. Entonces hay una vinculación con ellos por medio del cordón umbilical. Entonces se tiene la creencia, es una creencia esta del Illahuayo, que es una creencia mexica, porque México significa el centro del ombligo de la luna, que viene del mextli, que es que es de los vocablos náhuatl, que es mextli, que significa luna, xictli, que significa ombligo, y co, que es lugar. Entonces, dicen que o sea, México es el centro del ombligo de la luna, ¿no? Entonces, podemos decir que como que los mexicanos somos como que pelusas, ¿no? Entonces se dice que el Illahuayo protegerá al que se vincule con él por medio de como crear este vínculo feto-mamá, ¿no? ¿Y cómo es que se crea este vínculo con el Illahuayo? Pues se crea con la pelusa de ombligo, ¿no? O sea, de que quiera vincularse con él o a alguien. O sea, si yo le saco la pelusa de ombligo a alguien, lo puedo vincular con el Illahuayo. Entonces, esta pelusa hace un modo o un suplemento del cordón umbilical. Así el que se vincule con él puede pedirle un favor o, no sé, alguna protección. Pero bueno, no nada más es así. El Illahuayo debe de ser, digamos, alimentado con la pelusa de ombligo de la persona que se vincule con él. ¿Qué pasa si no se le da la pelusa al Illahuayo? Bueno, ahí viene la parte mala, ¿no? Si no se cuida y se alimenta como se debe, pues es que no sé cómo llamarlo, bueno, puede volverse vengativo o castigador. ¿De dónde surge esta leyenda? Eso es interesante, mira. Esa historia me la contó un señor que se llamaba Don Luis. Era el encargado de un temazcal en Teotihuacán. Hace unos años fuimos con unos amigos y entramos al temazcal y nos dio mucha risa que uno de ellos se sacó una pelusa de ombligo, ¿no? Y pues todos nos atacamos de risa y el Don Luis nos dice, miren, a ese ya se le salió el Illahuayo. Entonces yo le pregunté, ¿qué es eso? Y dice, Illahuayo, significa pelusa en mi lengua. Pero mi tata me dice que eso me dijo él, que su tata le contó que sus ancestros lo veneraban porque era el que los protegía del mal. Entonces me dijo, ¿por qué crees que México se llama como se llama? El centro del ombligo de la luna. O sea, todos vivimos en el ombligo de la luna. Así que todos somos illahuayos. O sea, todos somos pelusas de ombligos, pues. A todos nos causó mucha gracia, pero a mí el tema como que me dejó impactado y me causó un interés. ¿Y por qué te interesó este tema? Mira, me pareció interesante porque le vi yo siempre ando vendiendo cosas y todo, ¿no? Entonces pensé que le podía sacar algún provecho económico, tal vez académico, tal vez, pero entonces pensé en crear algo que fuera comerciable y pues así lo hice, creé algo que comercialicé. ¿Qué fue lo que comercializaste? Hice unos muñecos de estambre, los cuales tienen como la forma peluda de una pelusa de ombligo, pero la cara es como una calavera, como un cráneo. Hice esto porque quise vincularlo con lo que me dijo Don Luis, que la pelusa tenía referencia con la vida y la muerte. Por ejemplo,
ahí dice que la vida, o sea, dice que la pelusa de ombligo se aloja en donde nació la vida, ¿no? Pero también es una anunciación de la muerte. O sea, la pelusa es nada más fibras y piel muerta, ¿no? O sea, es como que ahí se aloja la anunciación de la muerte. Entonces yo imaginé al Lillaguayo así, ¿no? Una calavera. Dice, y aunque estuve investigando, me di cuenta que pues no era un diseño mío, que en verdad los antiguos mexicas así lo representaban. ¿Cómo sabes que sí lo representaban? Bueno, como te comenté, estuve investigando, pero en internet tú buscas Illaguayo y pues no sale más que el significado en náhuatl de lo que significa, que es escama o pelusa. Entonces me quedé con el gusanito, entonces fui a buscar otra vez a don Luis, pero para preguntarle lo más de esto, porque me había quedado con la duda de otras cosas que pasaron después. Pero cuando lo fui a buscar, pues ya me dijeron que ya había muerto. Entonces cuando quise decirle por qué se murió, o de qué se murió, ¿no? Pues ya no me quisieron decir. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿ustedes sabían de esta historia del Illaguayo que me contó don Luis? Y pues todos dijeron, no, yo no sé nada, a mí eso, ¿no? O sea, como que los veía como que raros, ¿no? Entonces hasta que su nieta, que es la que vendía artesanías afuera de la zona arqueológica, me dijo mira, busca a este señor que se llama, ¿cómo se llamaba? El Tata no sé qué, ¿no? Tata Jacinto, me dijo. Aparte dice que vivía en mi tierra, ¿no? Dije, en mi pueblo, me dijo. Entonces me dio la dirección y pues no es literalmente en mi pueblo, pero sí es cercano, ¿no? Es en Calimaya. Entonces, pues bueno, dije, bueno, voy a buscar al Tata Jacinto. Pues ya me costó trabajo encontrarlo, pero sí lo encontré. Al principio no me quería decir nada, ¿no? O sea, de hecho el señor pues parecía enojado, pero le enseñé el muñeco y bueno, soltó una carcajada, ¿no? Y ya me empezó a contar. Me dijo que la historia viene de años antes de la llegada de los españoles, y que me contó que en Tenochtitlán hubo una rebelión dentro de los Camecac, que es donde se forjaban a los sacerdotes y a los guerreros. Entonces dice que esta rebelión consistía en que algunos sacerdotes querían impulsar la idea de adorar a la diosa Coyolxauhqui, que ella fue el primer sol azteca. Entonces ellos querían regresar al primer sol, el sol negro, el sol de los hombres de piedra. Entonces, según estos sacerdotes, ella era la verdadera creadora del pueblo mexica, o de la mayoría del pueblo. Uh-huh. Por eso tengo que la palabra México significa eso, ¿no? Según el Tata Jacinto, la rebelión sí triunfó, y por eso se sigue recordando que México significa el centro del ombligo de la luna. Pero con la llegada de los españoles, pues todo se complicó y ya pues esta resurrección del sol, desde el primer sol azteca, pues se vio truncada por la llegada de los españoles. Entonces el Tata me dijo que los sacerdotes crearon un guardián para cada uno de los que creían en esta llegada del primer sol, ¿no? Entonces ellos se vinculaban mediante un lazo sagrado con Coyolxauhqui, o sea, el cordón umbilical. Uh-huh. O sea que los sacerdotes, para crear o simular este vínculo, hacían una rajada en el ombligo de cada uno,
para que saliera la sangre, y la costra que se formaba la cubrían con el pelo de ellos mismos, ¿no? Y ahí nace la pelusa de ombligo. Y ese es el vínculo que se hace con Coyolxauhqui. Se tenía que hacer cuando había luna llena y cuando Coyolxauhqui brillaba a su esplendor, ¿no? Que era el sol, el primer sol azteca. Entonces, para identificar a estos protegidos, estos seguidores de Coyolxauhqui, ellos crearon como una especie de tótem que consistía era un cráneo de un bebé o de un feto tejido y envuelto en el cabello de la persona que iba a ser vinculado con él, o sea, un iyaguayo, ¿no? Y estos sacerdotes lo nombraron así, ¿no? Iyaguayo, y así crearon el clan del Iyaguayo. Y según esto, la misma Coyolxauhqui fue la que les dijo cómo hacerlo, ¿no? Porque según ellos decían que Coyolxauhqui tenía un séquito de iyaguayos, algo así como ángeles, pero ella tenía así a los iyaguayos consigo. Entonces el guardián que era para protegerlo de los dioses que estaban en contra de Coyolxauhqui, en especial de Huitzilopochtli, que es el que destroza a Coyolxauhqui cuando nace y la manda a la luna, ¿no? ¿Tú sabías esto antes de comercializar a Iyaguayo? No, eso fue lo que más me sorprendió y lo más extraño, ¿no? O sea, mi diseño o mi idea, como yo creí que se vería un iyaguayo, era muy parecida o casi igual como la que me contó el Tata, ¿no? Era un cráneo peludo que simbolizaba una pelusa de ombligo. Bueno, ya nos contaste la historia de Iyaguayo, pero ¿qué fue lo que pasó y por qué estás aquí ahora con nosotros? Eso es lo complicado. Bueno, pues principalmente vengo a hacer una advertencia a todos la gente que me compró un iyaguayo. Pues quiero primero decirles que tengan precaución, ¿no? Esta producción que yo estuve haciendo del iyaguayo, como los muñecos, ya la dejé. Sí, porque, bueno, mira, yo creo que este ser no hay que dejarlo nada más así de lado, ¿no? La advertencia que viene en la etiqueta del iyaguayo, no creo que la deben de dejar inadvertida, ¿no? Mira, hace unos días entraron a mi casa, se llevaron todo mi equipo de cómputo, de fotografía, dinero, ¿no? Inclusive se llevaron una pantalla donde yo utilizaba para promocionar al iyaguayo, ¿no? Así como en tiendas y todo así, yo llevaba la pantalla o en exposiciones y lo presentaba así. Entonces se llevaron todo lo que tenía referencia con el iyaguayo. Eso fue lo raro, ¿no? O sea, no sé, había cosas tal vez más valiosas y eso no se lo llevaron. Todo lo que tuvo que ver con iyaguayo se perdió, ¿no? Yo sé que a lo mejor puede parecer medio paranoico y a lo mejor sea una coincidencia nada más, pero durante el robo nadie escuchamos nada, ni siquiera mi perrita, que es así una perrita súper alerta y súper inquieta, nada, ¿no? Aparte, no sé, no se encontraron ni huellas digitales, ni rastros, ni cosas que, bueno, rastros un poco, ¿no? Te platico que, pero no se encontraron cerraduras forzadas, o sea, todo fue así. Señales raro. Que hubiera alguien. Sí, no. Sí, no, o sea, alguien normal, ¿no? Entonces, lo más raro es que sí encontramos unas cositas muy extrañas. Eran pelusas, ¿no? Pelucitas regadas por el suelo y plumas.
después descubrimos que esas plumas eran plumas de colibrí. Entonces, eso me inquietó mucho. Bueno, ¿estás queriendo o estás diciendo que la maldición del Yaguayo que tú mismo has creado y todo eso fue la causa del robo? ¿O crees que el Yaguayo te hizo esto por algo? No, mira, yo no creé la maldición. Yo creo que yo solo he sido un medio o un vínculo para traer al Illaguayo a esta época. Yo no lo inventé, ¿no? Nada de lo que yo hice, de los muñequitos y de otras cosas que pude haber hecho referente con el Illaguayo, lo hice yo. Esta historia solo la tomé de Don Luis y luego de lo que me contó el Tata, ¿no? El Tata Jacinto, pero esta historia no es mía. Yo no ni inventé el Illaguayo, ni inventé la maldición. Y bueno, no sé, yo no sé muy bien si fue la maldición lo que me afectó a mí o no sé. Al principio creo que sí lo creí, ¿no? Me asusté porque dije, ¿qué onda, no? Creo este juguete y de repente me ataca a mí, ¿no? Y me encuentro pelusas y encuentro cosas y ha sido una experiencia muy traumante para mí. Pero yo creo que hay otras cosas. No creo que sea el Illaguayo el que esté haciendo estas cosas. Yo no sé, voy más a que hay otras fuerzas que quieren que permanezca oculto todavía, ¿no? Así como lo ocultaron los sacerdotes prehispánicos, seguidores de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, y después los españoles, y después lo suprimieron más. De hecho, la Virgen de Guadalupe es una representación de Coahuitle, que es la madre de todos los dioses. Entonces, abajo de la Virgen de Guadalupe hay una luna negra que simboliza a Coyolxauhqui. Eso es como que, ¿no? Silencio con Coyolxauhqui. Hay que apagar el primer sol, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está queriendo evitar que el Illaguayo o esta historia salga, ¿no? Entonces, por eso yo quiero hacer un llamado a la gente que tenga un Illaguayo, que tengan mucho cuidado, y que lo sigan cuidando, porque él los va a cuidar de estas fuerzas que quieren tal vez eliminarlo, ¿no? O hacerles daño a ustedes que ya tienen a un Illaguayo, porque yo creo que seguramente algo les va a pasar. Bueno, tendré cuidado con mi Illaguayo. Pues estuvimos con Roberto Anaya. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Caro. Muchas gracias por habernos también compartido esta leyenda o esta historia que vamos a tener cuidado. Sí, por favor. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.